motor también a jugar en ese aspecto. Tiene similitudes el clima de Barranquilla al clima de Asunción, más allá de que Barranquilla tiene un contenido de humedad un poquito más grande en ese aspecto. Y para mí es como una especie de Frankenstein, si se quiere. Es una combinación de todos los partidos que jugamos. Tiene un poco de Uruguay, tiene un poco de Ecuador y tiene un poco de Bolivia, con lo de Colombia. Entonces es como que decir, bueno, de este partido necesito esto, de este partido esto, de este partido esto, y nosotros tenemos que hacer esto, y nosotros tenemos que hacer esto. Entonces, en cuanto a las formas, no hay por qué cambiar. Después, obviamente, hay que analizar detalles, porque para mí era un partido muy difícil el de Chile, no solamente por lo que significaba el partido, y se lo dije a los jugadores. Nosotros tuvimos jugadores importantes que estuvieron lesionados y hasta el último momento no sabíamos si estaban. Omar Alderete salió a los 85 minutos su partido en Getafe y a los 73 se había agachado de elongar el posterior. Entonces yo digo, pucha, no tiene nada, pero no lo sabemos y no sabíamos si iba a aguantar los 90 minutos. Con Tony, ya sabemos cómo es la historia de Tony. La de Julito, la verdad, el corazón de Julito, jugando en Ipswich, cuando él estaba para jugar 20 minutos, lo hicieron jugar 76. Y después jugó 80. Y el otro día, también entre los 85, ya es como que había sentido el rigor de la lucha. Entonces, había que sopesar un montón de cosas en ese aspecto que eran incertidumbres, porque... Entonces yo digo, ¿y si yo tengo que hacer cambios obligados en el medio del camino y se me complica la estrategia del partido? Por eso, fíjense que hay algunos cambios que los demoré un poquito hasta el final. Porque era como que estaba sopesando también el rendimiento físico, que yo no lo tengo. Si yo supiese que yo ya tengo un partido anterior o tengo toda la semana trabajando, yo los tengo medido. Pero yo los tengo que medir en el medio del partido, en el medio de la lucha donde se están decidiendo las cosas. Y por suerte, como le dije... Todos los chicos que entraron bien. Todos los cambios entraron muy bien. Y eso a nosotros nos ayudó a seguir sacando adelante la complejidad de ese partido. Entonces, para mí, en el análisis también juegan estas cosas. ¿Me conviene arrancar con este o me conviene arrancar con este? ¿O me conviene terminar con este? En función de el partido, el desgaste, el rival, todo lo que va a haber. Y ahí es donde uno está... armando este rompecabezas, si se quiere, de nombres, no de estructura, ¿se entiende? O sea, eso no lo va a cambiar, Paraguay no lo va a cambiar, en ninguna cancha y en ninguna condición. Siempre vamos a plantear los partidos de la misma manera, con la misma convicción y con la misma determinación. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Buenas tardes, Gustavo. Le quiero hacer dos consultas sobre el tema del equipo que hablaba recién. Al tenerlo a Diego Gómez, asumimos que él va a ser titular el día martes en Colombia. Ahí más bien le pregunto, ¿su idea preliminar es que él juegue abierto por derecha como lo venía haciendo en la selección, o quizás para este partido se le pueda dar otra función específica? Y un segundo nombre que recién usted lo citaba, Tony Sanabria, con todo lo que nos contó la vez pasada, ¿es la prioridad para que sea atacante o puede ir por un delantero de otras características, midiendo ahí lo físico de Tony y lo que se necesita para este partido? Diego, la verdad que está pasando un muy buen momento en Brighton, jugando de lo que tiene que jugar. Para mí la posición de Diego es un volante interno, o sea, puede ser un volante mixto, digo que hoy en el fútbol ahí le ponen nombre a todo, ¿no? O sea, puede ser un volante interno, puede ser un volante vertical, puede jugar una línea de 3 volantes siendo el volante interno por derecha o por izquierda. Se adapta muy fácil, se adaptó muy bien a ser externo. Con nosotros trabajó muy bien en los partidos que tuvo que jugar en esas zonas. Realmente lo hizo muy bien contra Argentina, lo hizo muy bien contra Brasil, jugando en esas posiciones. Jugó en línea de 3 volantes, tanto en el partido de Uruguay como en el partido de Bolivia, cuando jugamos con una línea de 3 volantes en el centro del campo. Entonces, para mí,
la posición ideal de Diego, lo hablábamos el otro día, ¿no? De quiénes eran los que podían jugar por adentro o por afuera. Puede desempeñar en las dos funciones, puede desempeñarse tranquilamente en las dos funciones. Obviamente que uno trata de no cambiarle mucho los puestos a los jugadores que vienen habituados a jugar de determinada manera en sus clubes. Por eso yo les había dicho, para mí Mati Galarza era la primera opción para suplantarlo a Diego en ese centro del campo en el partido con Chile, porque necesitábamos, como en el partido de Venezuela, una salida limpia en la mitad de la cancha, pero Matías venía jugando de volante por izquierda en Talleres, y de pronto no estaba jugando por el centro. Ahí donde digo, bueno, no tenía tiempo, pero la verdad se acomodó muy bien al centro, se acomodó, y después cuando tuvo que pasar por afuera se acomodó muy bien por afuera. Entonces ahí donde yo digo, podemos optar por cualquiera de las dos posiciones. Diego puede jugar adentro, puede jugar afuera, no hay ningún problema en ese aspecto. Y después, lo de Tony, sí, lo tenemos que ir controlando, lo de Tony tenemos que ir viéndolo, porque obviamente para mí es el delantero más importante de la selección. Tenemos muy buenos delanteros, pero o sea, Tony tiene rasgos que son muy buenos desde el punto de vista futbolístico, en la generación de juego, en la definición, en aguantar. El otro día, bueno, hablaban ustedes de la cantidad de disputas en juego aéreo que ganó el equipo en los distintos sectores de la cancha. Ahora después estará a ver si conviene tenerlo para el arranque en el contexto de la acumulación de fatiga por el tiempo que no venía jugando él, el clima, la temperatura, el fragor de lucha que va a haber el partido, si nos conviene meterlo de entrada o nos conviene tenerlo para la definición del partido. O sea, será una cuestión de estrategia más, se quiere. ¿Por dónde cree que va a ser, dónde va a pasar la clave de este partido? Del partido del martes contra Colombia. Y en cuanto a las demás posiciones o los demás futbolistas que podrían ingresar, ¿usted ya tiene más o menos definido, a falta de las dos prácticas que va a tener aquí y el posterior viaje a Colombia? Sí, la clave pasa por muchos lugares, no por uno solo. O sea, porque acá hay capacidades individuales, hay detalles como lo son lo de las pelotas paradas, donde Paraguay es fuerte en pelota parada, pero como dije, para mí Colombia es el equipo que tiene esa combinación de servicio y juego aéreo que realmente es muy buena. Las formas, lo que plantean los equipos, el hecho de las necesidades de los dos equipos también van a jugar en ese aspecto, o sea que van a jugar los modos, o sea, van a jugar cuestiones emocionales, van a jugar cuestiones físicas, van a jugar cuestiones futbolísticas, van a jugar cuestiones de pelotas paradas y cuestiones de capacidades individuales. Entonces ahí es un partido de matices, un partido de muchos matices, si se quiere. Y en ese sentido es lo que tenemos que tratar de interpretar y tratar de estar atentos a que cuando vaya por acá tenemos que responder, cuando vaya por acá tenemos que responder, cuando vaya por acá tenemos que responder, y que tenemos que tener las respuestas necesarias para cada punto donde el partido se plantee. Muy bien, así lo escuchábamos a Gustavo Alfaro en conferencia de prensa previo al viaje de la selección paraguaya que se va a realizar el día de mañana, 13:30, aparte el vuelo charter con destino Barranquilla, Colombia. El martes el partido por la jornada 14 de las eliminatorias. Colombia recibiendo allí en Barranquilla a la selección paraguaya. Juego que arranca a las 21. Arbitraje del argentino Facundo Tillo en el bar su compatriota Silvio Truco. Nosotros estamos, señores, aquí en Itagua, en el estadio Luis Salinas, donde creció considerablemente la cantidad de aficionados, de hinchas de Luqueño, por sobre todas las cosas, porque Luqueño viene bien después de 2 triunfos, después de 2 victorias de manera consecutiva, y le viene bien el estadio del 12 de octubre, porque aquí en este escenario consiguió sus 2 triunfos el conjunto de Gustavo Morínigo con Nacional y en su última presentación ante Recoleta, Niño. Sí, ahora sí, por lo menos en la zona de las preferencias, las plateas,
los más fanáticos que siempre se hacen presentes, se atiende el Feliciano Cáceres. Hoy se sabe a lo largo de este año por el tema de los trabajos y compañía que hecho se pasó, uno comenzó, uno no arrancó. Estamos a la espera también que eso esté comenzando allí, que no se retrase mucho. Misma situación de Guaraní, que ya comenzó también por lo menos la parte de toda esa zona de gradería este y otros sectores de graderías que ya se vinieron abajo también. Son dos instituciones, dos clubes que tendrán, en el caso de Guaraní desde cero, un estadio nuevo. Y en el caso de Luqueño, remodelaciones en su nuevo estadio, no es nuevo estadio, sino en su estadio ya antiguo, pero que sí necesita retoque en zona de preferencia y otros sectores. Por eso decimos, un buen movimiento ya en la zona de la preferencia principalmente. Preferencia, plateas, en la zona de las gradas todavía no hay mucho movimiento, si bien allí la mayoría de los que se van a ubicar son los de la barra y un número que no pasa más o menos de 20 a 30 aficionados en la zona de las graderías. Sí, en las preferencias un número importante de fanáticos azules y también los hinchas de Guaraní, que ya se están agolpando en la grada conocida allí, la gradería como la gradería ecológica, así se lo conoce, que está detrás del lado de la ruta principal. Siempre yo confundo ruta 1 y ruta 2. Este es Ruta 2. Ahí está, siempre yo admito que Camino a Ciudad del Este. confusiones, sí. Este es Camino a Ciudad del Este. Sí, la ruta 1 es la que va a Encarnación. Encarnación, sí, siempre ruta 1, 2. Y aparte usted es vecino, está aquí a cuadras, Sí, señor, es así. a minutos. Es lo bueno para Jorge Luis, el hombre de la zona de Pacaraí. De hecho, de paso se está preparando para el próximo nacional que va a arrancar el miércoles. El miércoles comienza el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Fútbol de salón. Ya buen ambiente en las gradas. Los fanáticos de Guaraní decíamos están llegando allí, sobre los de la raza también en minutos. Y ojalá que sea un lindo partido en esta jornada de domingo. A más de uno le confundió un poco el hueco en el partido entre el final del 2 de mayo y el inicio de este partido. Varios amigos me preguntaban al WhatsApp qué pasó con el partido luqueño y a todos les explicaba que es a las 19:30 la hora del partido. Unos están acostumbrados a que terminó un partido y después de 30 o 20 minutos ya arranque el otro, pero hoy sí hubo un espacio importante. Ya vemos a Francisco Arce, parte de su cuerpo técnico que están ingresando, de a poquito seguro lo van a hacer también ya los suplentes y posteriormente después los jugadores tanto de Luqueño como también de Guaraní. Voy por tu zona, Germán. Luqueño presenta 3 cambios para este partido, Jorge. Ellos son Adrián Brizuela, Rubén Ríos y Lautaro Comas. Esto si miramos la alineación del partido pasado, en la que había vencido al Recoleta Fútbol Club justamente en este mismo estadio. Los que no están son Rodi Ferreira, Fernando Benítez y Brian Ayala, aunque en todos sus casos son por decisión técnica, porque los 3 integran la banca de suplentes, compuesta por Gustavo Morínigo para Luqueño. Esta noche por el lado de Guaraní sí hay más cambios e incluso hasta cambio de sistema, diría, porque va a poner un solo delantero como referencia. Fernando Fernández, el capitán, va a jugar solo, pero por supuesto estará acompañado por mediocampistas. En total son 4, como decíamos, las modificaciones que introduce Arce para este encuentro. Las novedades son Alex Maidana, Aldo Maíz, Luis Martínez y también Alcides Benítez. No está Diego Fernández por lesión, recordemos que sufrió la fractura en uno de sus brazos el partido pasado justamente frente a Tembetare. Tampoco está Bruno Piñatares, Nicolás Barrientos ni William Mendieta, aunque en el caso del uruguayo, el argentino y también William Mendieta sí están como opciones, es decir, por una decisión técnica simplemente y una decisión de cambio táctico, también se puede decir, de dibujo táctico, no están en la alineación, pero sí en la banca de suplentes como opción para ingresar en cualquier tramo de este encuentro esta noche aquí en Itagua, Jorge. Señores, estamos esperando por el ingreso de Luqueño de Guaraní, esperando un buen partido, 19:30, en la continuidad de la jornada número 10 del torneo Apertura aquí en Itagua. Luqueño Guaraní, Juan. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto. Su seguro, Seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ya están los suplentes del Sportivo Luqueño en la banca, al igual que los futbolistas que integran el banco de suplentes del conjunto de Guaraní. Se espera
por la presencia de los titulares, tanto del equipo auriazul como del cuadro legendario. Hay promesa realmente de buen partido entre el luqueño y el conjunto de Guaraní aquí en Itagua. 19:30 arranca el partido. Con Tokio, te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Empataron en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Cerro Porteño 1-1. Mañana se cierra esta fecha 10. En Villa Elisa, 19:30, Tembetario ante Meliano. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechugas de Pechugón. No para el campeonato el martes. La jornada número 14 de las eliminatorias, señores. Paraguay jugando en territorio colombiano. A las 21 Colombia-Paraguay en Barranquilla. Antes, a las 17 Bolivia en el Alto ante Uruguay. Dirige el ecuatoriano Augusto Aragón. En el bar su compatriota Carlos Orbe. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Siguiendo con las eliminatorias. En el más monumental, el clásico sudamericano a las 21 el martes, Argentina-Brasil. Mismo horario en Santiago, Chile, Ecuador. Venezuela ante Perú y Colombia recibiendo a Paraguay. Facundo Telo de Argentina es el árbitro de Colombia-Paraguay. En el bar su compatriota Silvio Truco. Jornada 14 de las eliminatorias. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell Adheridas. Energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Recorre Electric presenta cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saeca. Reiteramos, señores, el martes a las 21 en Barranquilla, Colombia-Paraguay. Facundo Tello, el argentino, el juez Silvio Truco en el bar. Aquí en Itagua, luqueño Guaraní dentro del campo de juego. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Los dos equipos dentro del campo de juego alentando al público auriazul que vino con confianza, con fe. Aquí en el estadio Luis Salinas del 12 de octubre para este partido de la fecha 10. En lo previo el comentario de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Ya con los equipos en el campo, de fondo los aplausos correspondientes al día de la gente de Luqueño para su principal equipo. Camiseta tradicional, la Auriazul para el Chanchón, para el Sportivo Luqueño. Camiseta alternativa va de blanco. Hoy Guaraní, Luqueño que viene con 2 victorias encima en el torneo local. Si sumamos la Sudamericana, agarró una buena racha después de aquellas complicaciones en el inicio. No había arrancado bien Luqueño hasta cambio de entrenador, pero ahora como que está encontrando su rumbo. Tímidos aplausos, o sea, de paso ahora de los hinchas de Guaraní. ¿Y cuántos son, Jorge Cáceres? Usted que es bueno también para... Pero no, son no pasan unos... de 200 ya sí. 160, 170, sí. 160, 170 aproximadamente. Los hinchas de Guaraní. Y este cántico que se escucha de fondo es de la gente de la platea y de la preferencia de Luqueño, porque de momento todavía no está la barra, pero sí cantan los hinchas en la zona de las preferencias y las plateas. 2 victorias, decía en la actualidad para Luqueño al hilo de los últimos partidos, 9 puntos en la actualidad. Guaraní viene de un empate en el último partido, 1 derrota en la anterior. Vino a frenarse el legendario en las últimas presentaciones, por eso también hay algunas variantes del medio para arriba. Hoy, por ejemplo, William Mendieta va al banco, no es titular, había comenzado con William Mendieta jugando con Fernando Fernández. Hoy solo Fernández allí en ataque, sí, poblando más el medio campo, con Martínez, con Mansur un poco más adelantado, teniendo a Benítez por derecha, por izquierda Cantero y la presencia de Fernández. Vamos a ver después el parado final de ese medio campo del conjunto legendario. Primero, Luqueño, el local, 9 puntos en la actualidad. Alfredo Aguilar en el arco, un ex guaraní, se da paso. Adrián Brizuela, Alexis Villalba, Pablo Aguilar e Iván Torres en la zona defensiva. Ángel Benítez, Rubén Ríos, el doble 6. Julio Báez un poco más adelantado, uno por la derecha, otro por izquierda. Hablamos de Elvio Vera, por lo menos en el comienzo
Viene para tirarse sobre el perfil izquierdo Elvio Vera. Sobre el sector derecho va a jugar un poco más adelantado Julio Báez. Lautaro Comas también sobre esa zona. Y Walter González. Hoy el 9 será Walter González. Uno que últimamente le está costando un poquito el gol. A ver si se va recuperando a poco. Coincidentemente viene de jugar en Guaraní últimamente. Del lado de Guaraní, Gaspar Serio en el arco. Viene de ser una de las grandes figuras de Guaraní en el partido pasado. Daniel Pérez, Mario López Vargas y la presencia hoy del juvenil sobre el perfil izquierdo del conjunto legendario. Maidana, hay que cambiar apellido. Maidana, sí, Maidana, Alessandro. Alcide Benítez en medio campo, Luis Martínez, Aldo Maíz, Agustín Mansur y la presencia de Cantero. Más arriba, solitaria presencia de Fernando Fernández, pero sí con un número importante de mediocampistas que pueden acompañar. Juan Gabriel Benítez será el juez principal del partido. Ahora sí llegó allí la bandera principal de la barra de Luqueño. Van a ir dando ya también el colorido correspondiente allí. Ya llegó la raza, igualmente para lo que tiene que ver con el colorido de las gradas. Se va esto de a poquito poniendo con clima de campo, de cancha, y esto está arrancando en Itagua. Hace de local Luqueño ante Guaraní. Vendrá la orden de Juan Gabriel Benítez. Mueve Guaraní, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Brizuela. La salida de Luqueño sobre la banda derecha, dejando para el capitán, para Pablo Aguilar. Lanza sobre el costado izquierdo para su compañero en defensa. Hablamos de Villalba. Alexis Villalba pisa la pelota, no se apura porque no está nadie de Guaraní en la presión. Se viene desde el fondo Villalba. Comienza la salida de Luqueño. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Pablo Aguilar para Alexis Villalba. Alexis Villalba levanta la pelota para Walter González. Buscando el balón Julio Báez. Logra descargar sobre el costado izquierdo para Iván Tito Torres. Avanza Luqueño. La pelota le va quedando en el fondo de Guaraní. Despeja como puede López. Impacta la pelota en Báez. Habrá saque de costado en su terreno sobre la derecha para Guaraní. Con Mango cobra con QR a Banco Financiera o Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Daniel Pérez para López y el pelotazo largo del zaguero legendario en terreno de Luqueño. En el fondo controla Pablo Aguilar, juega para Julio Báez, de espaldas al arco, campo enemigo. Vino la marca por parte de Alcides Benítez, lateral en ataque para Luqueño. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. López se complica, logra sacar la pelota a un costado. Va jugando Iván Torres en ataque. La pelota le va quedando a Walter González. Gira González. La marca de Aldo Maíz le queda a Elvio Vera. El disparo al arco. Atento Servio. Servio se queda con la pelota en el primer intento de Luqueño Niño. Un buen disparo de media distancia Vera. Inclusive aquí un par de fechas atrás había contra Meliano. Contra Meliano. Había marcado un lindo gol Elvio Vera. En esta primera intentona allí de Luqueño, un par de movimientos. De espaldas al arco Walter González se dio a Vera. Encontró el hueco, sacó el derechazo. Atento, listo, presto. Se encontró con la presencia de Servio ante ese disparo del hombre de Luqueño. Mala memoria mía, corrijo. Fue contra Tembetaré, el arquero de la Chena. Cierto. Tembetaré. Un error allí en la salida sobre el sector derecho y la presencia de Elvio Vera. Le había marcado aquí sí, es verdad, a Tembetaré. Tiro libre en su terreno para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pérez con la pelota descargando para Luis Martínez en su terreno. Mueve la pelota el conjunto legendario. Va Vargas, lanza sobre el sector izquierdo. Allí se muestra con el balón Alex Maidana. Cruzamiento de terreno, aunque va retrocediendo de vuelta para Vargas. Vargas lanza sobre la derecha para López. Va tocando en su terreno el conjunto de Guaraní. Con Tokio te queremos ver grande de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Ya Vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya Vira Caricia. Sube Walter González, avanza Luqueño. Walter gana fondo de cancha, quiere colocar el centro, no tiene ángulo. Insiste la personal. Retrocede para Ríos. Ríos suelta la pelota para Iván Torres. Otra vez para Ríos. Colocó al centro cerca del área. Se muestra Elvio Vera. No puede Báez.
Tampoco Walter González. Va sacando López para Guaraní. Con la Vamos de Ecopetrol acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada cuadruplicas y con Elite STS triplicas. Copetrol, vamos. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Recapturando Alexis Villalba para el equipo auriazul. Juega sobre la banda derecha. Allí tiene la pelota en la salida. Lautaro Comas. Cruzamiento de terreno. Buen pase para Elvio Vera. Pica Vera. Se arroja al suelo Vargas. Despeja un costado lateral cerca de banderín sobre la zona derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota en ataque para Luqueño que busca el primero. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Bajando Río cerca del área de Guaraní. Marca en el fondo Mansur. Mansur jugando para Aldo Maíz. Maíz con la pelota ante la alta presión de Ríos. Logra zafar Mansur. Balón sobre la zona derecha para Alcides Benítez. Pierde la pelota Alcides Benítez ante la marca de Iván Torres. Le queda el rebote por ahora Alexis Villalba. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Petrochaco. Precio, calidad de litros. Indica Jorge. Empatan Luqueño Guaraní 0-0. Y su seguros Chaco. Sube sobre la zona derecha. Lautaro Comas falta. Empujó. Dice el juez que está cerca. Tiro libre en su terreno. Salida que corresponde al legendario. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeño seguro, empeña en La Plata. Llegó la barra de Guaraní, Germán. Justo cuando se cumplían los 5 minutos de este primer tiempo comenzó a hacer ruido e ingresar los integrantes de la barra organizada del Sportivo Luqueño, lo cual es característico de parte de ellos. Es pelota para el equipo de Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar y 40 años generando soluciones con energía. Se va metiendo Báez para el gol. Carga Luqueño. Báez alcanza. Viro. Fuera. Afuera Lautaro Comas. Gran asistencia de Julio Báez. Era gol de Luqueño con Comas a la carrera, el disparo cerca del poste izquierdo, Niño. Sí, desinteligencias en el fondo de Guaraní que casi termina pagando caro el conjunto legendario. Buena conexión ofensiva con Báez. Estaba también por allí Walter González. Y el que aparecía destapado solitario era Lautaro Comas, que pisó casi el borde del área grande. Sacó el derechazo, se fue cerquita del poste izquierdo del arco defendido por Servio. Fue la jugada más clara del partido. Otra vez para Luqueño, porque ya en la anterior con un disparo de media distancia el Rivera, más esta de Lautaro Comas. De los dos, el que está mejor en el inicio es Luqueño. Saque de mente que corresponde al legendario. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mano en mitad de terreno de Walter González, indica el árbitro del partido. Tiro libre sobre línea central. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Vendrá el tiro libre de Mansur. Avanza Guaraní. Pelota bien arriba. López sube. Busca el testazo. La marca por parte de Villalba. Recaptura. Mario López sobre la banda derecha dejando para Vargas. Ambos zagueros de Guaraní en pleno ataque. Vargas no puede. Despeja Iván Torres. El rebote le va quedando a Maíz. Baja de cabeza. La cobertura de Julio Báez. Va recuperando Maíz para Guaraní. Forma personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cierre de la fecha número 10 de la apertura. Atlético Tempestariga Emiliano en el estadio Luis Alfonso Llani. A las 19:30 horas el árbitro Giancarlo Juliadosa en el bar Zulma Quiñones. El día de mañana entonces el partido que cierra esta fecha número 10 del campeonato Tembetarí. Jugando ante Emiliano va Maíz. Marca. ¿Qué pasó, Tilner? ¿Qué? Falta de Mansur sobre Ángel Benítez. Tiro libre a favor del Deportivo Luqueño. Ahora sí, mucho más ambiente dentro del estadio Luis Salinas, porque también está la barra de Luqueño, sí, la hinchada de Guaraní. El grueso de la hinchada de Luqueño, porque antes ya estaban con las banderas,
a unos cánticos, pero llegó el grupo principal y eso contagió a la gente aquí en la zona de las preferencias y las plateas, porque ya estaban los de la raza, pero creo que tienen el mismo formato. Arrancó Libertad en su momento, hinchada visitante no puede ingresar con los bombos, por eso hoy los de Guaraní están allí cantando, pero con el tema del bombo y compañía no es lo mismo, y aparte están en un grupo menor, pero ya estaban antes los de la raza, pero ahora con los Chancholigans esto va creciendo en cuanto a ruido y fervor en las gradas. Pelota para Luqueño. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Comecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. 9 de juego tenemos en la primera parte del partido. 0-0, tiro libre en su terreno para Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo del cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando a Lautaro Comas, jugando para Julio Báez. Apuro, perdió el balón ante la marca de Mansur. Mansur quiere el contragolpe, pierde ante la marca de Ríos. Ríos descargando para Walter González. Va Luqueño con Iván Torres, se profila sobre el lado izquierdo. Encaró, metió la diagonal, pase cerca del área para Báez, coloca centro, despeja Luis Martínez, el rebote para Elvio Vera, levanta para Comas, va el centro, mal, afuera el centro de Comas, saque de meta para Guaraní. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos primera etapa. Petrochaco, precio, calidad de litro aceite, indica Jorge. Están empatando Luqueño, Guaraní 0-0. Y su seguros Chaco. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Cerro igualaron 1-1. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostá.l. Apostá a ganar, lo cambia todo. Sacando la pelota desde el fondo el arquero serbio del conjunto legendario. Balón bien arriba, tiene destino de Cantero. La marca de Lautaro Comas colaborando en defensa. Saque de costado en su terreno sobre el sector izquierdo para Guaraní. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tu TV te sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Villalba ante la marca de Fernando Fernández. Levanta Alexis Villalba, golpea de cabeza mitad de terreno, buscando por arriba. Atención Maidana, carga Guaraní, pica Cantero sobre el sector izquierdo, la marca a de Brizuela, despeja un costado lateral, lo va a hacer Cantero para el equipo legendario. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCAT Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va Guaraní, atención, pica Maidana, suelta la pelota para Luis Martínez. Martínez levanta la cabeza, manda sobre la zona derecha para Pérez, métele diagonal, juega por el medio para Maíz, que quedó en el piso, falta. Fuerte entrada de Ríos y aparece la primera tarjeta a Germán. Exacto, tarjeta amarilla para Rubén Ríos por la falta sobre Aldo Maíz. Primer amonestado del partido, por ende, primer amonestado en el Sportivo Luqueño. Estaba cerca el árbitro del partido, Gabriel Benítez, observó allí la llegada tardía de Ríos, uno que pasó también por la otra institución, por Guaraní, en este caso Rubén Ríos. Llegó tarde, amonestado el hombre del Deportivo Luqueño. Gracias a gente de la sanidad allí porque está lesionado el hombre legendario. Punto el paralizado, el partido 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado. En repuestos automotor de Casa Central Ortigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. Mañana se va a cerrar esta fecha 10 del campeonato en Villa Alicia, 19:30, Tembetería Meliano. Arbitraje de Giancarlo Julia 2 en el Bar Zulma Quiñones. Fecha 11 del torneo de apertura, el jueves 27 de marzo, Guaraní Sportivo Trinidense en el estadio Luis Alfonso Yani a las 19:30 horas. Muy bien sentido, se va recuperando Maíz, tiro libre que corresponde al equipo legendario. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Domingo de Mega Call Center en Punto Farma, hasta un 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161 del Pecero. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 13 clavado tenemos de la primera parte, Luqueño Guaraní, igualan 0-0. Comprando 4 cubiertos tenés 20% de descuento más una mochila de regalo con tarjetas crédito Itaú, hasta 10 cuotas ilimitadas
sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Recuperado totalmente Aldo Maiz. Vendrá el tiro libre de Mansur. Colocando la pelota. Retrocede unos 5 pasos. Vendrá la orden del juez. 12 Barrera. Subin López Vargas. Buscando el testazo a favor del legendario. Quiere el primero. Anhela, desea. Va por el primero el equipo de Guaraní. Otra vez ordena Juan Gabriel Benítez. Cerca de los 14. Se dilata el tiro libre. De vuelta ordena el juez. Va Mansur. Apunta Mansur. Disparo al arco. No pasó. ¿Qué quiso hacer Mansur? Buscó el arco definitivamente. Quería el gol. Tiene buena pegada en esta, pero varios de sus compañeros, por lo menos 8 hombres estaban esperando el centro. Buscó el disparo directo al arco. Se le abrió de más el tiro a Mansur. Buscó sorprender. La verdad que sorprendió a todos, porque la verdad se fue afuera de esa red. Saque de meta para Luqueño. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En UTIC, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Se equivoca Walter González en su afán de descargar con Julio Báez, que pica sobre el sector izquierdo, no alcanza la pelota. Se le va a un costado lateral en su terreno sobre la banda derecha para Guaraní. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Juegue, le dice Juan Gabriel Benítez a Pérez, que tiene la pelota sobre la zona derecha. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto, indica Jorge. Luqueño Guaraní empatan 0-0. Y su seguros Chaco. Ríos con la pelota jugando para Elvio Vera. Vera no puede escapar de la marca de Luis Martínez, que le saca el esférico, la tiene Mansur. Mansur suelta rápidamente sobre el lado izquierdo, allí pica, corre, cruzamiento de terreno Maidana. Se asocia con Cantilo. Devolución para Maidana, quiere ganar a fondo de cancha. Pone el físico, se queda con la pelota, coloca centro. Bloquea Villalba evitando el córner, saca Aguilar. La pelota viene arriba, tiene destino de Elvio Vera. Busca la salida Luqueño. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanyang volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirá nuestro showroom. Jornada 14 de las eliminatorias el martes a las 17 en el Alto Bolivia ante Uruguay. Arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón, en el bar su compatriota Carlos Orbe. Fecha 1 de la división intermedia, el domingo 30 de marzo, Carapeguá 12 de junio de Villalles en el Estadio Municipal de Carapeguá a las 10 de la mañana. Saque de meta que corresponde al equipo de Luqueño, el partido 0-0. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber Oficial. Va a sacar Alfredo Aguilar para el equipo azul. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Flavin, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se equivoca Alcides Benítez, pierde la pelota ante la marca de Iván Torres. Torres levanta la cabeza, manda Frutel por el medio con Lautaro Comas. El pase equivocado de Comas, aprovecha bien Cantiro. Va recapturando Alexis Cantiro para Guaraní, juega para Alex Maidana. Corre Maidana, la marca por parte de Brizuela, saca del costado cerca del banderín, lado izquierdo para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con un nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Cantero con la pelota, juega para Mansur. Avanza Guaraní. Mansur el centro. Pasó cerca del poste izquierdo de Alfredo Aguilar. Hasta aquí interesante el partido, niño. Sí, salvo un par de interrupciones, pero por faltas propias dentro del partido. Está interesante el desarrollo del partido. Había arrancado mejor Luqueño con esa de Elvio Vera, la de Lautaro Comas, que fue la más clara, y ahora el que asoma un poquito mejor es Guaraní. Fue emparejando el desarrollo del partido y una aproximación esta última a favor del legendario. Habrá saque de meta para Luqueño. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Checo y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Mansur reclama falta. El árbitro dice sí, hubo infracción.
Falta en mitad de terreno de Ángel Benítez, el volante de Luqueño, tiro libre, campo rival, tiro libre para Guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vargas con López, López tiene la pelota, nadie de Luqueño en la presión. No se apura López, retrocede para Vargas. Vargas controla con la zurda, juega con la derecha sobre el carril izquierdo. Allí aparece Cantiro, levanta Cantiro, pica, quiere ganar fuera de cancha Maidana. Alcanza Maidana, al mano a mano que le propone a Brizuela. No traspuso la línea, el balón será córner, no saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cruzamos 18, primera parte del partido 0-0. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban Fiebre Mundialista. Comprando TVs de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficiales de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Maidana tiene la pelota en campo, Beluqueño levanta la cabeza, quiere colocar el centro allí en el punto penal prácticamente donde está Fernando Fernández, tratando de definir, está también Benítez acercándose al Cides Benítez, va al centro de Maidana para Fernández, gana por arriba Pablo Aguilar, le queda el rebote a Luis Martínez, interviene Ángel Benítez, la pelota para Aldo Maíz, cruza Walter González Ríos y la salida para Luqueño. Y Nerimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Keiko, Santec y otros. Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Fue con todo Aldo Maíz allí sobre Ríos que quedó en el piso, niño. Sí, este le dio el vuelto, porque en la anterior vino con una patada de Ríos a Maíz, y esta vez Maíz el que metió el brazo de más allí con Ríos. Eso sí, no recibió la tarjeta, pero sí una amonestación verbal. Cruzó allí Benítez y le dijo a Aldo Maíz, cuidado que la próxima te voy a molestar. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad y litros alto, indica Jorge. Luqueño Guaraní 0-0. Y su seguros Chaco. Va subiendo sobre el costado izquierdo Walter González, no alcanza, es más, termina cometiendo falta. Se va recuperando López, tiro libre en su terreno para Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Make in Americana. Siguiendo con la jornada 14 de las eliminatorias, el clásico Argentina-Brasil en el más monumental a las 21. Arbitraje del colombiano Andrés Roja en el bar del peruano Víctor Carrillo. Materiales para la construcción, Ferropares, la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Pablo Aguilar en la marca, la pelota le va quedando sobre la banda derecha, Brizuela, otra vez para Pablo Aguilar. Fernández, Ríos tiene el control de la pelota dejando para Julio Báez. Báez en campo rival para Walter González, otra vez con Báez, el ataque beluqueño. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell Advenidas. Energía para tu auto, ahorro directo para vos. Informate en @Shell Paraguay. Recorre Electric presenta cables sin tus cabos. La línea de conductores. Aguardame que está el gol de Guaraní Maidana, vino Pablo Aguilar, cruza bien, oportunamente fue Cantero. Alexis Cantero tenía el primero, definió con la zurda. Pablo Aguilar se arroja al suelo, bloquea, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Justito allí apareció Pablo Aguilar, el central de Luqueño, cuando se metía con todo Alexis Cantero, ganando la última línea.
casi hasta sorprendiendo la zona defensiva allí de Luqueño, no hacía Aguilar, porque ganó la última línea y cuando sacó el zurdazo, allí vino el bloqueo de Aguilar. Fue buena esta llegada de Guaraní. Había arrancado mejor Luqueño, pero ahora el que está mejor es Guaraní. Vendrá el córner. ¿Quién le pega la pelota? Es Mansur. Así es, el 7 legendario. Sobre costado izquierdo, arco de la tribuna sur. Le va a pegar la pelota a Mansur. Se dilata el córner para Guaraní. Record Electric presenta cables Induscapos, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. ¿Qué pasa con la pelota? Le pide a Mansur que ponga en el cuarto del círculo como corresponde. Ya le había dicho a lo lejos, ahora se acercó para agradecerle, por lo visto tenía la pelota por fuera. Le pega Mansur, tiro de esquina, lado izquierdo, va, balón, viene arriba, el testazo de López. Va sacando Walter González para Luqueño. Camiones Pickup de JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto, indica Jorge. Van empatando aquí Mitagua, Luqueño, Guaraní 0-0. Y su seguros Chaco. Pérez tiene la pelota, desplaza en campo rival, va Guaraní con Daniel Pérez, aplica el freno, tocando la pelota para Alcides Benítez. Corta Iván Torres en el medio, Julio va de falta y tarjeta. Es la segunda de Maíz, La segunda infracción de Aldo Maíz va a ser amonestado, ¿es así, Germán? Sí, amonestado Aldo Maíz, la falta fue sobre Julio Báez, la entrada fuerte abajo, el primer amonestado en el legendario, el segundo que ve la tarjeta amarilla en el encuentro. Estilo libre en su terreno para Luqueño. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Popasa. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiera o Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto, genera el QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Le va a pegar a la pelota a Villalba. Tiro libre, carril izquierdo en su terreno para Luqueño. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Mansur tiene la pelota jugando para Cantero. Alexis Cantero y el mano a mano que le propone a Brizuela, aunque frena Cantero. La pelota para Mansur. Mansur jugando sobre línea central, campo rival para Luis Martínez. Guaraní tiene la pelota, Francisco Arce da indicaciones, pica Cantero, juega para Maidana, atención Cantero con la pelota, ganó fondo de cancha, colocó el centro, a las manos, soltó Alfredo Aguilar, gol, 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 de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní. Aparece aprovechando Fernando Fernández el blooper. Error terrible del arquero Alfredo Aguilar. Soltó increíblemente la pelota allí en el área chica. Parecía balón fácil el centro de Maidana. A las manos de Aguilar. Suelta de manera increíble Alfredo Aguilar. Mira el piso, observa, piensa, calcula qué ocurrió, qué pasó. Lo cierto y lo concreto. Aprovecha el goleador Fernando Fernández. Simplemente empuja la pelota al fondo. Pasa al frente Guaraní, el equipo legendario. Aquí en Itauguá, señores. Jornada 10 de la apertura. Luqueño 0. Guaraní 1. Fernando Fernández aprovecha el regalo de Aguilar. Gana el legendario 1-0. Monumental. Y estas cosas a veces le suceden a los arqueros. Y cuando el arquero se equivoca, ya tiene la red atrás. Solo que hay un detalle. Aguilar a veces tiene estas cositas. De repente tiene tapadas. Segundo en camino, vino y salvó a Aguilar en esta, niño. Callaba porque casi vino el segundo de Guaraní. ¿En qué momento del partido? A veces estas cosas tienen los arqueros, decía. Algún error, alguna complicación allí. Y Aguilar es de estos arqueros. De repente tapadas espectaculares. Pero en alguna donde tiene alguna duda. Después como que se fue secando los guantes. Como que se le terminó escurriendo en ese bloque. De qué manera
porque está atento, listo Fernando Fernández, una pelota débil en defensa, se le termina complicando, lo aprovecha muy bien Fernando Fernández, el primero legendario, y al mover Guaraní, casi se vino nuevamente el segundo, pero tapó Aguilar. Hay partido aquí en Itagua porque comenzó bien el juego, le faltaba el gol. Está ganando la visita, gana Guaraní a Luqueño en Itagua. Momento para el gol. 26 minutos, primera etapa. De momento, victoria legendaria con el gol de Fernando Fernández, 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de las GA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema propago Benito Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó, Germán? ¿Falta, tiro libre o es lateral? Lateral para Guaraní. Y para acotar nomás también, Jorge sube al lo más alto de la tabla de goleadores otra vez Fernando Fernández con 6 goles, comparte esa posición con Lorenzo Melgarejo de Libertad. Carga Pérez, carga, avanza Guaraní, el disparo bloqueado, salida para Luqueño. Con Tokio, te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Estaba en el piso Cantero, reclamaba falta, al igual que Maidana. Pelota para Luqueño, en realidad tiro libre para Luqueño. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litrosaito, indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Sacando Pablo Aguilar, la pelota le va quedando Julio Báez, intenta la reacción Luqueño, Comas, busca dentro del área, Vargas se la marca, tiro de esquina sobre la banda derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el propio Lautaro Comas. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar tus kilómetros. Descargando la app Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol, vamos. Comas hacia el córner sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte, allí donde están apostados los hinchas de Luqueño. Con todo Luqueño quiere empatarlo con Pablo Aguilar, con Villalba, con Brizuela. Vendrá el centro de Lautaro Comas, lo hace ahora. Pelota viene arriba, testazo defensivo de Vargas. El rebote para Ríos, apunta, le quiere pegar. Prefiere jugar con Báez. Báez y el centro frágil, aunque va recuperando Elvio Vera. Vera y el centro, balón arriba. Sergio se queda seguro con la pelota. Fecha número 11 del torneo de apertura. El viernes 28 de marzo, Cerro Porteño te invitaría en el estadio La Nueva Olla a las 20:30 horas. Muy bien, va a sacar desde el fondo el arquero, desde el fondo Sergio. Se cayó un hincha prácticamente acá. Se está riendo, gesticula el aficionado en la zona de preferencia. Bueno, salida para Guaraní. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Cerca de los 32, señores. Etapa inicial ganando el conjunto legendario por la cuenta de un gol contra cero. Error de Alfredo Aguilar, que lo termina aprovechando bien Fernando Fernández. Va subiendo Cantero, Cantero juega para Maidana. Maidana con la pelota en terreno de Luqueño. Va recuperando Lautaro Comas, aunque por el medio aparece Martínez. Por bajo para atrás con López. Con Sergio. Toca Guaraní en su terreno. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Levantó involuntariamente la pierna Fernando Fernández. Contra Ríos, es contra Villalba, si no me equivoco, es Villalba. Y el árbitro le sacó. Villalba al 5, sí. Y le sacó la tarjeta, Amonestado el capitán de Guaraní, Fernando Fernández, y le explica eso el 40 del capitán de Guaraní. Yo no lo vi, él vino hacia atrás, no lo vi, levanté el pie, pero no vi que venía el defensor. Juan Gabriel Benítez se mantiene en su decisión, lo amonestó, el segundo que dé la tarjeta de amonestación en el conjunto de Guaraní, el tercero en el encuentro. Gana Guaraní 1-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Va recapturando Ángel Benítez para el equipo de Luqueño. Ángel Benítez levanta la cabeza en terreno rival. Pone el balón sobre el Vera. Vera y el mano a mano que le propone a Pérez. Va a Vera contra Pérez. Avanza Luqueño que busca el empate centro. Pelota arriba. Vino. Está. Salva bien Vargas el disparo de Báez. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad.
Se levanta el público de Luqueño, alentando con todo, tratando de empujar al equipo para empatar el partido. Le va a pegar Julio Báez, finalmente será Comas. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Con Mexipar, tu mejor opción. Cerca de los 34, primera parte, tiro de esquina, lado izquierdo para el conjunto de Luqueño, arco para la tribuna norte. Va por la igualdad el conjunto, el cuadro del equipo de Luqueño que cae 1-0. El gol de Fernando Fernández en el error del arquero. ¿Qué pasa allí? Es López y Aguilar, Pablo Aguilar. Sí, se están tomando ya la segunda advertencia antes del mismo córner que realiza Juan Gabriel Benítez sobre esa pareja. Se están tomando, hay pequeños empujones entre ellos. Le va a pegar Lautaro Comas, la orden del juez, centro, busca Pablo Aguilar, no puede, insiste Brizuela dentro del área, reclaman una mano que no existe para el juez, saca como puede Cantino para Guaraní. Unicel, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, ¿te gusta? Sergio al piso, reclama una falta y los futbolistas de Luqueño van encima del juez. El muslo izquierdo reclama una falta. Se le fue un movimiento rápido donde le terminan tocando y sí, termina, inclusive está recibiendo una tarjeta del hombre de Luqueño, pero más bien creo que es por las quejas. ¿Es Tito Torres o quién era molestado? Iván Torres, sí, había un conjunto de jugadores, 3 o 4 que le estaban rodeando ahí el árbitro, pero si identifique bien, es el 13, Iván Torres, el amonestado por protestar en su caso. Sí, y en el caso de Sergio acusa un golpe a la altura del muslo. En aquel movimiento le termina tocando un hombre del Deportivo Luqueño. Le hizo bien al partido el gol, fuera el error allí de Aguilar, de la complicación propia, porque despertó de sí. Ya era bueno el partido, pero el gol siempre le da un toque particular y aparte Luqueño comienza a estar más acelerado, va en busca de la paridad. Así que se pone interesante el partido después de esa complicación de Aguilar, esa pelota perdida. Aprovechó Fernando Fernández y está ganando Guaraní. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros alto, indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Habrá pelota desde el fondo para el equipo legendario. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Va el pelotazo largo de López. Busca por arriba, pero no puede. Fernando Fernández, Falta Daniel Pérez sobre Elvio Vera, tiro libre en su terreno, es tiro libre para Luqueño Niño. Fiel oyente, Edgar Hermosilla saliendo del Club Biguá y se fue a disfrutar sobre un fin de semana allí con la familia en sintonía de la 1080. Saludos para Edgar, fiel oyente, fanático de Nacional, feliz ahora por la victoria de su tricolor querido. Va a sacar Torres para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Alexis Villalo y el pelotazo largo, saca Daniel Pérez, se le fue la pelota según el juez. Lateral reclama Pérez, juega rápido Iván Torres, Elvio Vera con el balón, saca Daniel Pérez por arriba, Alexis Villalo anticipa ante la presencia de Fernando Fernández, va recuperando y se viene Maidana para Guaraní. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con un nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota para Lautaro Comas, se complicó Comas, deja para Brizuela, falta, no dice el árbitro. ¿Cómo se enoja Morinio? Se enoja Morinio allí con todo el banco de Luqueño. ¿Quién está sentido? ¿Es Brizuela? Sí, Brizuela, el central que hoy está jugando de lateral derecho. Partido caliente, señores, se reclama todo. Tiro libre para Luqueño en ataque. Fecha 11 del torneo de apertura y sábado 29 de marzo, 2 compromisos. Ameliano Sportivo Luqueño a las 18:15 en el estadio Luis Alfonso Yani. Recoleta Olimpia en el estadio Luis Salinas de Itagua a las 20:30. Está sentido Brizuela, fútbol paralizado, tiro libre para Luqueño. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. ¿Qué pasa allí cerca del banco de Luqueño, Germán?
Y como el infractor fue Fernando Fernández, si vi bien, fue Fernando Fernández el infractor, la gente de Luqueño está pidiendo la segunda tarjeta de amonestación para el capitán de Guaraní, que hace poquitos minutos vio la primera. Tiro libre, señores, tiro libre que corresponde al equipo de Luqueño en ataque. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tú te ves, te sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Lo quiere empatar Luqueño, 39 prácticamente de la primera parte. La orden del juez. Le va a pegar Lautaro Comas sobre la banda derecha. Vuelve a indicar el árbitro que se juegue. Va Comas, apunta. Varios futbolistas de Luqueño dentro del área de Guaraní. Pelotazo largo. Servio deja pasar. Se queda finalmente Servio. Servio se queda con el esférico, el arquero de Guaraní. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. También el martes por la fecha 14 de las eliminatorias en Santiago, Chile recibe a Ecuador. Dirige el uruguayo Gustavo Tejera, en el bar su compatriota Andrés Cuña. Lleva tus repuestos con descuentos ahora en exclusivo para Hyundai o Isuzu. En repuestos Automotor, Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Muy friccionado el partido. Sí, se puso el formato bien del fútbol paraguayo porque se quiere pasar mucho de todos los robos y compañía. Aquí metió el cuerpo Walter González, le terminaron sancionando la falta allí al hombre de Guaraní. Va ganando metros, va ganando espacios, un par de tiros libres, pero que no logra aprovechar Luqueño, es cierto, no con mucha cercanía al arco, pero sí, si tiene un buen juego y hace bien la acción de pelota quieta, puede llegar a la igualdad el equipo auriazul. Tiro libre peligroso que corresponde al equipo de Luqueño. Luego hasta que marcamos el tiempo de juego. La orden del juez va a Elvio Vera, solamente la barrera Mansur. Vuelve a indicar que se ejecuta el tiro libre el árbitro del partido. Lo quiere empatar el cuadro de Luqueño. Vera, punta, centro, balón arriba, Villalba de cabeza, cerca del poste derecho de Servio. Jugada clara para Luqueño, niño. Bien, aquí Villalba, el central de Luqueño. Buena ejecución igualmente de Vera. En esta sí, llegó bien Luqueño en la jugada de pelota que te decíamos. Si lo hace bien, puede llegar a la paridad. Se fue cerquita del poste derecho, el arco defendido por Servio. De cabeza Villalba y una buena chance para Luqueño. No llegó el empate. Salida para Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos de la primera etapa. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Estilo de portería para el legendario. En Punto Farma contamos con la vacuna 4 cepas hasta el 31 de marzo con 20% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertos tenés 20% de descuento más una mochila de regalo. Con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Cubo, mejor en todos los caminos. 41 de la etapa inicial con el gol de Fernando Fernández. Gana Guaraní 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mansur con la pelota, va Mansur. Lo rodean entre 3 futbolistas de Luqueño. Va recuperando Brizuela. Brizuela pone el balón para Walter González, pero está muy solo. González por el medio, logra escapar de la marca de Luis Martínez. Recaptura Mansur, Pablo Aguilar le regala al Cides Benítez, no hay mano. Va corriendo Villalba, encaró, escapó Benítez, segundo en camino. Va al segundo, vino. Saca Ángel Benítez, pelota al fondo, encaró al Cides Benítez. Y Ángel Benítez apaga el incendio en el área de Luqueño. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota complicada que logró justito sacar allí Ángel Elpira Benítez. En esa salida a mí me iba a quedar duda. Si se llegaba a convertir, yo creo que se iba a analizar si le daba o no en el brazo. Es cierto, en el rebote. Allí ganó bien el hombre de Guaraní, pero me dejaba algunas dudas de cómo
terminó recibiendo finalmente esa pelota. Benítez siguió no en su brazo. Busca por arriba el segundo legendario. Diseña tu éxito con la UTIC. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Vino el centro de Pérez, no pasó absolutamente nada. Habrá tiro de portería para Luqueño. El domingo 30 de marzo se cierra la fecha número 11 de la apertura con el partido entre Nacional y General Caballero en el estadio Señorico a las 18:30. Muy bien, pelota de Pablo Aguilar para el conjunto auriazul. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. 43 tenemos de la primera etapa, 43 minutos, primera parte, gana Guaraní. El gol de Fernando Fernández por ahora gana el legendario 1-0. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanyang volvió con la confianza y solidez de Automotor. El respaldo garantizado. Descubrirla en nuestros showrooms. Y tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicawell y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Va sacando Servio para el equipo de Guaraní, ganando legendario por ahora 1-0 Servio y el pelotazo largo. Tiene destino de Alcides Benítez, salta Villalba por arriba, golpea de cabeza, bajando para Elvio Vera, empujón de Pérez. Tiro libre, falta sobre Vera en su terreno, lado izquierdo, tiro libre para Luqueño. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepHarberOficial. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro y Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo Hierros. Va subiendo Elvio Vera, saca Aldo Maíz, quedó en el piso Maíz. Punto el paralizado, aunque el árbitro dice, indica que juegue sobre Elvio Vera. Va Vera para el equipo de Luqueño, se equivoca, le queda Fernando Fernández en mitad de terreno. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de Santo Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros. Ahí lo indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 3 minutos más, Jorge. Va hasta el minuto 48 esta etapa inicial. Muy bien, pelota de Maíz. La marca de Lautaro Comas. Maíz juega por abajo. Balón sobre el sector izquierdo para Maidana. Maidana casi se complica. Por el medio aparece Luis Martínez. Toca con Maíz. Va saliendo Guaraní. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Falta de Ángel Benítez. Falta sobre Aldo Maíz. En el duelo de centrocampistas, señores, tiro libre cerca del área, tiro libre para Guaraní. En Electroban Fiore Mundialista, comprando TVs de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficiales de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, tráelo a Erimac y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimac, lo que la fábrica no te dio. Le va a pegar a la pelota Mansur, colocando el esférico, buscando el segundo, Guaraní. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Atención con este tiro libre, se forma la barrera, tiro libre para Guaraní que quiere el segundo. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Señores, vendrá el tiro libre, cabecera del área, Mansur se profila para el centro, o le va a pegar directo al arco, 13 la barrera. Vuelve a ordenar el juez. Vendrá el tiro libre. Mansur apunta, elevó centro, balón arriba, despeja Ángel Benítez, el rebote y sale Julio Báez para Luqueño. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Se enojarse, creo que fue con Luis Martínez. El balón le va quedando Cantero
Cantero otra vez con Luis Martínez. Guaraní está instalado en terreno de Luqueño. Va por el segundo con Mansur, que bien frenó con el pecho, cabecera del área. Zafó de la marca de Elvio Vera. Buena descarga por derecha, cabecera del área. Sube Daniel Pérez, centro. Saca Alfredo Aguilar. El rebote para Elvio Vera y va saliendo el conjunto de Luqueño. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Segundos y termina la primera etapa. Gana Guaraní 1-0. Gol de Fernando Fernández. Un error del arquero Alfredo Aguilar, que lo aprovechó bien Fernando Fernández. La pelota le va quedando por ahora a Aldo Maíz, señores. No hay tiempo. Final. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en Itagua, en el estadio Luis Salinas. Fecha 10 de la apertura. De momento, Luqueño 0, Guaraní 1. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco a César Venegas, es directivo de Luqueño. Don César, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, ¿qué se puede concluir después de lo que han sido estos primeros 45 minutos? Se lo vio bien a Luqueño al principio. Después, ¿qué considera que pasó? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y la verdad que nos quedamos un poco sorprendidos con lo que aconteció, ¿verdad? Lastimosamente fue una mala salida del arquero, ahí quedó el pie del centro delantero y bueno, hizo gol, ¿verdad? Vamos a ver si este segundo tiempo el equipo cambia un poquitito la actitud, ¿verdad? O sea, la actitud tenemos, lo que tenemos que cambiar el planteamiento. Pienso que debemos apuntar a dos centros delanteros y hacerle sufrir más a la defensa de Guaraní, ¿verdad? Es mi parecer, ojalá que este segundo tiempo se dé eso y podamos revertir este partido, ¿verdad? Que tenemos ya los 3 puntos como sea a la República de Luque. Seguro usted, la construcción está bien, Luqueño, falta como la puntada final, acompañar más con peso ofensivo, digamos. Claro, tocamos bien, opinamos bien, hacemos muy buenas triangulaciones, pero no tenemos la parte definitiva. Mira, son 3 centrales que están contra uno solo, ¿verdad? Es regalito para una criatura, es un caramelito. Yo pienso que tenemos que arriesgar más este segundo tiempo, buscar la variante, una alternativa diferente y sacrificar lastimosamente un medio y ver cómo te hace en el segundo tiempo. Una pena lo que pasó con Aguilar, el arquero, digo, ¿no? Tantas veces salvó, tampoco como para juzgarlo, ¿verdad? Porque cuántas veces salvó a Luqueño también. Totalmente. Es cosa que le pasa a cualquiera, es el oficio o mala suerte en la profesión, ¿verdad? Lastimosamente es así. El puesto más ingrato lo se dice sobre el del arco. Sí, totalmente, el puesto más ingrato. Vamos a revertir en el segundo tiempo. Gracias. Eran las palabras de don César Venegas, directivo de Luqueño, observando el partido aquí en el sector preferencial, Jorge. Muy bien, entretiempo, señores. Ganando el legendario por ahora 1-0. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa. En una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Comenzó mejor en el partido luqueño, un par de llegadas, una allí de Elvio Vera, otra del propio Lautaro Comas, hasta que después lo fue igualando dentro del propio desarrollo del partido el conjunto legendario, un par de aproximaciones sin llevar mucho peligro, ¿cierto?, al arco del arquero Aguilar, hasta que pasó lo que sucedió allí, ese error importante del arquero Aguilar. Jugada sobre el perfil izquierdo, está muy activo por allí Cantero, el centro, parece que, no sé, se le termina escapando, ¿verdad? Pero pensó que ya tenía asegurada del todo esa pelota y entre las manos, allí esa pelota fácil, era un centro, de esos, uno dice sencillo así en lo previo, no llega a embolsar del todo Aguilar y como todo delantero, pescando allí cualquier situación, estaba Fernández, porque no era un tiro al arco difícil, sino era un centro. No mete el cuerpo, adelanta primero los brazos allí, no llega a atenazar, a asegurar esa pelota a Aguilar, y allí se le termina quedando esa pelota justita a Fernández ante el centro, y esa pelota que termina perdiendo Aguilar después de la buena proyección de Maidana, el chico que está jugando sobre el perfil izquierdo, y atento, Fernando Fernández, para empujar esa pelota después de ese enredo propio que tuvo el arquero Aguilar allí, de esas pelotas que pocas veces a veces suceden, pero que en algunos casos a todos los arqueros le puede llegar a suceder errores de este tipo, y a veces a Alfredo Aguilar le quiere pasar estas cosas. Puede tener grandes tapadas,
y a veces algunos minutos fatales, alguna situación así propia. Ya en la época de Guaraní le sucedían situaciones similares al portero del Sportivo Luqueño. En un juego bastante parejo, supo Guaraní aprovechar eso y a partir de allí, dentro de la propia velocidad del juego, utilizó mucho ese andarivel izquierdo con Maidana, con Cantero. Está complicado por allí Adrián Brizuela, que me parece que es candidato al cambio. Está con problemas Brizuela sobre ese sector derecho allí. Y le está costando a Luqueño ya algunas faltas en el mediocampo. Había arrancado mejor con mejor presencia física con Benítez, con Ríos, aprovechando alguna situación en el comienzo del juego. Pero eso pasaba a los 26 y eso como que desprogramó el trabajo bueno que venía haciendo hasta esa parte Luqueño. Hasta tuvo alguna aproximación más Guaraní para marcar el segundo, pero hasta aquí de ese error importante, porque es así, un centro que no logró capturar del todo el arquero legendario. Quedó la pelota allí, aprovechó Fernando Fernández y a los 26 del primer tiempo llegó el único tanto que hasta esta parte le está dando la victoria a Guaraní. Y hablando de esa acción del momento, en el relato de Jorge Casal repasamos el gol legendario. Mansur tiene la pelota jugando para Cantero, Alexis Cantero y el mano a mano que le propone a Brizuela, aunque frena Cantero, la pelota para Mansur. Mansur jugando sobre línea central, campo rival para Luis Martínez. Guaraní tiene la pelota, Francisco Arce da indicaciones, pica Cantero, juega para Maidana, atención Cantero con la pelota, ganó fondo de cancha, colocó el centro, soltó Alfredo Aguilar, gol, 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 aparece aprovechando Fernando Fernández el blooper. Error terrible del arquero Alfredo Aguilar. Soltó increíblemente la pelota allí en el área chica. Parecía balón fácil del centro de Maidana a las manos de Aguilar. Suelta de manera increíble Alfredo Aguilar. Mira el piso, observa, piensa, calcula qué ocurrió, qué pasó. Lo cierto y lo concreto. Aprovecha el goleador Fernando Fernández. Simplemente empuja la pelota al fondo. Pasa al frente Guaraní, el equipo legendario. Aquí en Itauguá, señores. Jornada 10 de la apertura. Luqueño 0, Guaraní 1. Fernando Fernández aprovecha el regalo de Aguilar. Gana el legendario 1-0. Y acabó así este primer tiempo con ese tanto de Fernando Fernández, el error de Aguilar, una mejoría en la última parte de Guaraní. Si bien los primeros minutos fue mejor Luqueño desde la presión, esa muy buena chance de Lautaro Comas que no supo capitalizar en el comienzo del partido. Una jugada donde no encontró bien parada la zona defensiva del Sportivo Luqueño, una buena, mejor dicho, de Guaraní, y el Sportivo Luqueño que no supo aprovechar. Cuando vemos a futbolistas del 12 de octubre que están dejando la zona de las preferencias, están concentrados también ellos realizando la pretemporada. Se vendrá el torneo nacional, la categoría B en este caso. Estaban en la zona allí en las plateas. Ahora se van retirando a poquito los futbolistas del 12 de octubre. Me llama la atención quién son los hombres de azul y son los hombres de la casa. Los jugadores dirigidos por un conocido nuestro, el profe Edgar Denis Laraña, que seguro que debe estar allí en la zona de las preferencias, dejando esta parte también los futbolistas, la zona de las plateas, dejando ese sector allí. Quedaron para observar el partido. Decíamos de ese buen comienzo de Luqueño a las situaciones que después se fueron emparejando y lo supo aprovechar muy bien Fernando Fernández. Ese error allí de Aguilar, el centro de parte de Maidana, no aseguró del todo. Uno dice, cierto, ya de la distancia, ¿por qué no metió los brazos para sacar definitivamente? O a la hora de embolsar se le termina quedando allí esa pelota. Sí, pero es un error notorio, importante de parte del portero legendario que lo terminó aprovechando muy bien Guaraní. Que de cerrar así se va a quedar con el segundo sitio. Es cierto, es una ventaja importante que está sacando Libertad, pero se va a quedar como el segundo momentáneamente Guaraní. Libertad 26-19 Guaraní, más abajo 17 Olimpia, que pierde ese segundo puesto, y Cerro Porteño con 15 después de su empate allí en Pedro Juan Caballero. Seguro alguna variante, alguna modificación se va a dar. Principalmente me parece que Luqueño está sufriendo mucho del lado derecho, allí del lado de Adrián Brizuela. Aguilar está haciendo un buen partido, Villalba me parece lo mismo. Hablando de Villalba, tuvo una chance ya después en una pelota quieta Luqueño en un centro
del Biobero y una buena conexión aérea allí de Alexis Villalba, un cabezazo que se fue cerquita del poste derecho. Fue una aproximación de Luqueño que tuvo alguna chance para llegar a la paridad. Fue un partido bastante parejo, pero ese error en sí le está costando a Aguilar y a Luqueño este primer tiempo. Acabó la etapa con victoria de Guaraní, pero le viene bien al partido sin duda el gol, porque hizo también que despierte un poco esto, si bien estaba bastante activo el juego. Siempre el gol es un detalle no menor, es un aditivo más que especial, un condimento fundamental dentro del propio partido para el espectáculo. Eso hizo que Luqueño adelante en líneas y creería que lo va a seguir haciendo en el segundo tiempo. Y Guaraní se va a encontrar con espacios para buscar aprovechar y por qué no llegar al segundo tanto. Veremos si hay variantes de cara al segundo tiempo. Yo creería que sí, principalmente, repito, del lado derecho, allí de la defensa de Luqueño me parece que alguna variante se va a dar, y por qué no también del medio para arriba, porque no le están llegando balones a Walter González. Lautaro Comas tuvo una chance clara. Es más, ahora estoy mirando un poco el banco y ya veo a dos futbolistas de Luqueño que se están preparando para ingresar de cara al segundo tiempo. Vuelve de a poco Luqueño, lo va a hacer en minutos Guaraní. Antes nos vamos hasta Sebastián para un repaso de la fecha, cómo está la tabla momentáneamente, otros detalles. Nosotros regresamos de aquí a un par de minutos, porque volverán los protagonistas aquí en Itagua en unos minutitos. Adelante, Sebastián. Gracias, Jorge. Repasamos lo que va dejando la fecha número 10 del torneo Apertura, que había comenzado el viernes con el compromiso entre Sportivo Trinidense y Recoleta. El resultado fue de 1-1. Cosita con leche, la Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell adheridas. Energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Ayer se jugaron dos compromisos, General Caballero y Libertad, en el estadio Carendí. Fue victoria del equipo Gumarelo por 5-0. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial de la Albirroja. Olimpia Nacional, que también habían jugado, fue victoria del equipo tricolor por 1-0. El partido se había jugado en el estadio Defensores del Chaco. Camiones Pickup de JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Pinzas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Esta tarde, 2 de mayo y Cerro Porteño empataron 1-1 en el estadio Río Parapití. Y momentáneamente, victoria parcial del equipo de Guaraní ante Sportivo Luqueño. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Con Mango, cobra con QR a banco, financiera o cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto, general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Mañana se cierra la fecha número 10 del torneo Apertura, donde van a estar jugando Atlético Tembeta Heredia Meliano en el estadio Luis Alfonso Yani a las 19:30 horas. El árbitro del compromiso será Giancarlo Juliadosa. En el bar estará Zulma Quiñones. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online con más de 1000 slots. Aprovecha, estamos en slotdelsolonline.com. ¿Cómo se encuentra la tabla de posiciones? Libertad en lo más alto con 26 puntos. Guaraní momentáneamente la segunda ubicación con 19 unidades. En la tercera ubicación lo tenemos a Olimpia con 17. Cerro Porteño en la cuarta ubicación con 15 puntos. Trinidense con 12 en la quinta ubicación. En la sexta ubicación lo tenemos a Meliano también con 12. En la séptima posición para Recoleta con 12. Y en la octava posición también con el mismo puntaje lo tenemos a General Caballero. En la novena posición lo tenemos al 2 de mayo con 9 unidades. A Luqueño en la décima posición también con 9 puntos. Penúltima posición para Nacional con 8. Y en lo más bajo de la tabla lo tenemos a Tembeta con 7 puntos, que mañana estará jugando su compromiso. La app Vamos de Copetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Copetrol y aplicale Copetrol Vamos. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Lo que respecta a la programación de la fecha número 11 de esta apertura,
El jueves se va a estar jugando un compromiso. El jueves 27 de marzo, Guaraní Sportivo Trinidense en el estadio Luis Alfonso Gianni a las 19:30 horas. Llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Estamos contigo, Jorge. Muy bien, señores, los dos equipos dentro del campo de juego. Va a mover la pelota Luqueño. Hay variante, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Luqueño vuelve con Rodi Ferreira, casaca 2, y con el 10, Guillermo Auché. Al campo de juego no regresaron Adrián Brizuela ni Rubén Ríos. Repetimos, 2 para Rodi Ferreira, 10 para Guillermo Auché. No volvieron Brizuela ni Ríos. Los dos primeros cambios de Morini o Luqueño. Sin variantes, Guaraní va a mover Luqueño, va a comenzar la etapa complementaria. La orden del juez arrancó el periodo complementario. Monumental. Relata Jorge Casal. Pablo Aguilar y el pelotazo largo, lo buscan rápidamente Walter González, la pelota le va quedando Julio Báez, eleva el esférico para Auché, no alcanza el balón Elvio Vera, vino la marca por parte de Luis Martínez, por el medio se va metiendo Auché encara, pone la pelota para Comas, se queda con la pelota con el esférico serbio. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Saca Serbio para Guaraní. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota le va quedando a Rodi Ferreira en su primer contacto con el esférico sobre la zona derecha. Pide Ángel Benítez. Busca también meterse por allí en mitad de terreno, tratando de desplazar la pelota en ataque. Walter González, falta de parte del lateral izquierdo Maidana sobre González, tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde a Luqueño. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Comecipar, tu mejor opción. La pelota en mitad de terreno, Alexis Villalba eleva sobre costado izquierdo, va Elvio Vera, la marca de Daniel Pérez, pega en Vera, Vera se apoya en Mario López, López con la pelota, descarga sobre Fernando Fernández, no va a alcanzar, Pablo Aguilar con la pelota, controla en su terreno, el capitán de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751 y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La salida del conjunto de Luqueño, aunque se equivoca a mitad de terreno. Elvio Vera pierde la pelota ante la marca de Maíz lanza para Pérez, que pica sobre la zona derecha. Ataca Guaraní, Pérez tiene espacio, colocó al centro, pelota al área. Alfredo Aguilar, seguro, el arquero de Luqueño, se queda con el esférico. Con Tokio te queremos ver grande, el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota en poder del conjunto de Guaraní. Juega López para atrás con el arquero serbio. La presión alta de Walter González. Despeja serio, balón arriba con destino de Fernando Fernández. Gana en las alturas, pero no está nadie Guaraní en campo rival. Alfredo Aguilar con Pablo Aguilar tocando en su terreno. Salida para Luqueño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Mañana se cierra esta fecha 10 del torneo. Apertura en Villalice 19:30. Tempetoriente Meliano. En Concasa empezó tu historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Lautaro Comas encara y escapa de la marca de Maidana. Cierra Maidana. Cruza la marca Luis Martínez. Deja botar la pelota Rodi Ferreira. La reclama el público. Golpea de cabeza Pablo Aguilar por el medio para Auché. Auché pierde ante la marca dando Maíz juega para Benítez, Alcide Benítez con Martínez. Tiene panorama y corre. Atención, Pérez ataca para el equipo de Guaraní, que se frenó buscando el segundo legendario. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Jacomer, respaldo total. 4 de juego, segunda etapa, falta sobre Alcides Benítez. Tiro libre para Guaraní, que quiere el
el segundo. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tú te ves y sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Tiro libre que corresponde a Guaraní, le pega Mansur, 3/4 de terreno. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vendrá el disparo de Mansur, tiro libre de frente al arco de Alfredo Aguilar, colocó centro, pelota arriba, lejos afuera, no pasó nada. Saque de meta que corresponde al conjunto de Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Era buena la chance aquí, pero no aprovechó la pelota quieta del conjunto legendario. Veremos si con los cambios mejora un poco Luqueño. De momento, por lo menos, de que arrancó mejor es Guaraní, pero queda muchísimo todavía en el partido. Aquí justo avanza Luqueño. Se viene Elvio Vera, el mano a mano con Pérez. Vera ganó fondo de cancha al centro. Saca el arquero, rebote. Comas tiene el gol. Le queda Rodi, apunta, va a rematar. Enganchó, va a tirar. Bloquea Maíz. Es córner para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre costado derecho o izquierdo el córner, Germán. Y eso es lo que va a definir ahora Juan Gabriel Benítez, porque quedó la duda y está conversando con su asistente a través del intercomunicador. Y finalmente será desde la izquierda, le va a pegar Vera. Busca el empate Luqueño. Repuestos con descuentos para Hyundai y Isuzu por tiempo limitado. El repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Más info al 021-729-7878. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Super Mayorista, ahorra de verdad. Vera y el centro sacando Luis Martínez. Insiste Luqueño, busca por arriba Pablo Aguilar. Quiso bajar de cabeza. Interviene López, falta. Pedían Manuel López, el árbitro dice hubo falta de Pablo Aguilar, tiro libre en su campo, tiro libre para Guaraní. Domingo de Mega Call Center en Punto Farma, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo. Con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Cumo, mejor en todos los caminos. Va a sacar desde el fondo Sergio, no se apura, gana Guaraní 1-0. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Está Italia. el segundo, atención, viene el segundo cantero, vino, va a rematar. Mano. Todo anulado. Espera una eternidad del árbitro para cobrar la mano de Cantero, todo anulado, tiro libre en su terreno, tiro libre para el equipo de Luqueño. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En UTIC, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos, suscribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Y en este sentido, Alcide Benítez, pero ya se va recuperando. Acusaba un golpe en la parte, justo en la parte bien de arriba de la cabeza. Ya se recuperó el 2 legendario. saca desde el fondo Alfredo Aguilar para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasga, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Rodi Ferreira agiliza el ataque de Luqueño sobre la zona derecha, se muestra Lautaro Comas, pide por el medio también Auché. Rodi juega para Walter González, anticipa Vargas, le saca la pelota a Walter González. Cantero tiene la pelota, el balón por el medio para Luqueño, para Guaraní juega para Aldo Maíz. Maíz para Alcide Benítez, buen pase para Pérez que tiene panorama y corre y pica bien sobre la zona derecha, se aproxima al área, descarga para Maíz, segundo en camino, apunta. ¿Qué hizo Maíz? ¿Qué hizo Aldo Maíz cuando lo tenía Fernando Fernández? Alcides Benítez, insiste, atención Mansur juega para Pérez, Pérez sobre la zona derecha, ganó fondo de cancha, mandó el centro al área, Fernando Fernández, Aguilar se queda con la pelota, niño. Sigue siendo mejor Guaraní en este segundo tiempo a pesar de los propios cambios de Luqueño, y en la anterior era buena la conexión allí con Maíz. Pérez se equivocó en el pase, Maíz así todo, en la salida se equivoca nuevamente, Luqueño metió presión. Nuevamente Guaraní recuperando esa pelota con Pérez ganando nuevamente por derecha y estuvo cerca de puntear ese balón Fernández. Igual
busca tener alguna réplica en ofensiva. Igualmente Luqueño, está lindo el partido. Señores, 9 de juego, etapa complementaria, gana Guaraní 1-0. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probado ya. Ya vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, ya vira Caricia. En el norte del país, 2 de mayo, se empataron 1-1. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fecha 14, las eliminatorias sudamericanas. El martes, Bolivia-Uruguay en el Estadio Municipal del Alto a las 17 horas. El árbitro del encuentro, Augusto Aragón, el ecuatoriano. En el bar estará su compatriota Carlos Orbe. Pelota a mitad de terreno de Maíz para el conjunto aurinegro. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pablo Aguilar con la pelota descargando para Rodi Ferreira. Ferreira manda el pelotazo por el medio buscando Walter González. Cierra atención, Mansur de Caparaldo Maíz. Fernando Fernández dentro del área. Controla, puede rematar. Ataca Guaraní, quiere el segundo. Cerca está el segundo legendario. Pérez coloca centro. Dudas de Alfredo Aguilar. Cierra Rodi Ferreira. Saca el zaguero de Luqueño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bemay Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjang volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirla en nuestro showroom. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petrocheco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Checo. ¿La tarjeta para quién es Luqueño? Para Guillermo Auche, protestó y lanzó la pelota con muchísima fuerza, con una mano reventándola contra el suelo, la hizo rebotar de esa manera, en modo de protesta, de paso le vociferó algo al árbitro Juan Gabriel Benítez, es por eso que dio la amonestación. Y la protesta se debe a que, como fue el cobro de una falta a favor del Deportivo Luqueño, quiso acelerar, jugar rápido, un jugador de Luqueño que le cedió justamente el pase a Auche. El árbitro detuvo la falta, el cobro de la falta, porque quedó lesionado Maidana en esa última acción de Guaraní, por eso se había producido la protesta de Auche, por lo cual fue amonestado. Tiro libre para Luqueño. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Carga Elvio Vera. Qué mal le pegó. Buena diagonal, mala culminación lejos afuera. Sí, y buena acción previa de Auche, porque con él arrancó, sacó la marca de un hombre de Guaraní, se dio el pase para Vera, sacó el derechazo, pero el tiro fue sobre el travesaño. Era buena la llegada de Luqueño, no así el tiro de Vera, una aproximación de Luqueño, pero que no tuvo puntería. Saque de meta que corresponde al conjunto de Guaraní. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Saludos para Carlos Enrique Agüero. Va reportando sintonía en la capital del país. Pelota que corresponde al equipo de Guaraní Ciniño. El fanático del Chanchón, pero no tuvo permiso. El amigo Carlos Enrique, el Víctor Rico, fanático del Chanchón, pero no tuvo permiso la señora para venir a verle a su querido Auriazul. Pelota para Guaraní en su terreno. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Eleva la pelota Servio, va por arriba Fernando Fernández, bajo el esférico sobre la zona derecha, apuntando Maíz, no tiene ángulo, prefiere descargar cerca del banderín para Pérez, ganó fondo de cancha, manda al centro, impacta en Julio Báez, tiro de esquina sobre la derecha para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 13 de juego, segunda etapa, Guaraní quiere el segundo. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban Fiore Mundialista, comprando TV de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficiales de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar a la pelota Mansur sobre la zona derecha, Guaraní quiere el segundo. En Erimar, enganches, antiguos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil.
Vendrá el centro de Maíz, se equivoca, levanta mal, golpea de cabeza a Llobera. Auche tiene la pelota, bloquea a Maíz, que dice el asistente. Saque de costado es para Guaraní sobre la zona derecha. El martes, Colombia-Paraguay en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. A las 21 horas, el árbitro del encuentro será Facundo Tequillo. En el bar estará Silvio Truco, fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. 2 cambios en Luqueño, escucho. Sí, entran con el 17 Brian Ayala y con el 19 Marcelo Pérez. Se terminó el partido para Lautaro Comas y también para Walter González. 2 cambios se introducen en esta primera ventana utilizada por Gustavo Morínigo, el conjunto del Deportivo Luqueño. Repetimos, 17 para Brian Ayala, también 19 para Marcelo Pérez. Quien entra, se fueron Comas y González. Señores, gana el equipo legendario 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Make in Americana. Se va metiendo Auche, atención, falta, no dice el juez, insiste el Llobera, Vera con la pelota deja para Julio Báez, carga Luqueño, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto, indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. Busca Marcelo Pérez, no llega Servio. Servio se queda con la pelota, atento el arquero legendario, salida que corresponde a Guaraní. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución, avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los impatibles de stock, hamburguesas de 4 unidades FG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes, stock lo bueno para vos. Va el pelotazo largo sobre Fernando Fernández. Vino la marca de Villalba. Va colaborando Pablo Aguilar en el fondo. Saca el capitán. Balón por el medio para Auche. Auche toca para Julio Báez. Pierde. Fue al piso, no hay falta. Va recuperando Marcelo Pérez para el conjunto del Luqueño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Carga con todo el conjunto de Luqueño. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, Germán? Quedó sentido Mansur en el último encontronazo con un jugador del Deportivo Luqueño. Mira que el árbitro paró un ratito el juego y ahora reanudó con un lateral del Deportivo Luqueño, teniendo en cuenta que Mansur de Guaraní sigue tendido en el suelo. Se toma en la zona de la rodilla derecha el volante de Guaraní. Va el pelotazo largo, quedó Ayala en el piso, no pasó nada. Salida que favorece, que corresponde al equipo de Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Flapping, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flapping. Estilo campo, tu parrilla preferida. Fútbol paralizado aquí en Itagua, sentido Mansur, gana el equipo de Guaraní 1-0. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Sale desde el fondo el conjunto de Guaraní, balón viene arriba, golpea de cabeza Rodi Ferreira, va corriendo Brian Ayala, niño. Y esto la verdad llama la atención, principalmente con lo que pasó con Vareiro. Yo hasta pregunté si era real o no, pero me dicen que sí. Es la cuenta oficial del Club Olimpia. Comunicado, Comisión Directiva del Club Olimpia. La Comisión Directiva del Club Olimpia informa que de común acuerdo entre las partes se ha concretado la rescisión del contrato del vínculo con el atleta de primera división del plantel profesional Antonio Vareiro. Agradecemos al jugador por los servicios prestados durante su permanencia en el club y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales. Comisión Directiva del Club Olimpia. Y ayer pasó lo que pasó con él con el tema de la mano. Y uno dice, es fuerte. Totalmente, sí. Que dice como un acuerdo, ¿verdad? Pero salvo que no sé, el futbolista, no sé, haya pedido, no sé. Alguien va a salir a hablar seguro, pero por eso. Pensé que ahora en época de cuentas falsas y compañía. No, pero es la cuenta real de Olimpia, rescisión de contrato de común acuerdo entre las partes, entre Olimpia y Antonio el Demonio Vareiro. Y más después de lo que pasó con él, aquel que no sepa. Él fue el de la mano del penal. De la mano del penal.
Muy bien salida, pelota que corresponde a Luqueño. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se viene Guaraní con espacio. Mansur para el contragolpe, metió la diagonal, campo rival. Lo busca, lo encuentra sobre costado izquierdo. Alex Maidana dentro del área, punta Cantero, envía al centro, despeja Villalba y se salva Luqueño. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell adheridas. Energía para tu auto, ahorro directo para vos. Informate en @Shell Paraguay. Recor Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad de Induscabos. Representa y distribuye Recor Electric Saeca. 19 tenemos de la etapa complementaria, victoria del equipo de Guaraní 1-0. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. Vaya Lauche para el empate, Auche dentro del área, no tiene ángulo. Insiste Auche, colocó centro, pelota para Marcelo Pérez, quiere de cabeza. Pérez intentó, no pudo. Marcelo Pérez, la marca Daniel Pérez para el equipo de Guaraní, rebote para Elvio Vera, Vera suelta para Iván Torres, cabecera del área, apunta, va a elevar el centro, prefiere apoyarse en Elvio Vera, Vera suelta la pelota ahora para Julio Báez, mandó el centro al área, saca desde el fondo Maidana, el rebote para Pablo Aguilar, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio, calidad y litros, ahí lo indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Tiro de portería para Guaraní. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura en vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Popasa. Reiteramos último momento, entonces Olimpia anuncia la rescisión de contrato con Antonio Vareiro. Dice de mutuo acuerdo, pero a mí me dejan dudas. Y más le expone al jugador esta situación. Hace rato que no encuentro, no recuerdo así. Después de un partido. Después de un partido en pleno, porque pasaron 24 horas de lo sucedido. Y la rescisión de contrato con Antonio Vareiro después de ese brazo así. Vi así en redes, en cuanto a comentarios, ¿recordaban el tema del penal de River, el compatriota Román? ¿Se acuerdan de la mano? Sí, totalmente, para el partido ante Belgrano. Hubo mucha presión en redes, pero si te van a dejar llevar por lo que dicen las redes. Cosa del fútbol, uno sabe el salto que tiene Vareiro y en ese salto levantó el brazo de más. Fue un accidente, pero bueno, no sé, la verdad, extrañado con esta situación. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El cambio en Guaraní. Entró con el número 16 Víctor Céspedes, se fue de la cancha Alcide Benítez. Primer cambio de Francisco Arce en la visita. Señores, gana Guaraní 1-0. El martes Venezuela-Perú en el Estadio Monumental de Maturín. A las 21 horas el árbitro del compromiso será Cristian Garay de Chile. En el bar estará su compatriota Juan Lara. Fecha 14 de las eliminatorias. Se viene Céspedes, contragolpe, puede estar el segundo. Pérez tiene la pelota cabecera del área. Céspedes coloca centro, busca Pérez, le queda Céspedes para Fernández, tira. Saca Pablo Aguilar, córner para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando Legendario 1-0. Con Mango cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Cerca de los 23, segunda etapa, Guaraní busca el segundo, gana Legendario 1-0. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Ecopetrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados. Con Super Aditivada cuadruplicás y con Elite S10 triplicás Copetrol, ¡vamos! Centro de Mansur, pelota arriba, saca Rodi Ferreira, rebote le va quedando sobre el costado izquierdo a Maidana, se equivoca, se apresuró, balón lejos afuera, saque de meta, lo va a hacer Alfredo Aguilar para Luqueño. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita, delivery a 021-728-9228 al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Pablo Aguilar tocando la pelota con su compañero en defensa. Alexis Villalba otra vez para el capitán que dirige la salida de su equipo.
Eleva por el medio Marcelo Pérez, frena con el pecho. La pelota para atrás con Rodi Ferreira. Ferreira con el balón, tocando de vuelta para Pablo Aguilar. Va moviendo, tocando en su campo luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Sube Julio Báez, atención para Elvio Vera. Tira, bloquea en la marca Céspedes. Habrá córner, lado izquierdo para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Presiona por el empate el equipo de azul. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Vendrá el tiro de esquina de Brian Ayala sobre el sector izquierdo. Arco de la tribuna sur. Vino centro, pelota arriba. Atento Servio, no pasó nada. Servio se queda con el balón. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí cables Cortaíno con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Comecipar. Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Dos futbolistas de Guaraní tendidos en el piso, pero el árbitro deja seguir. Va subiendo Céspedes sobre la zona derecha. Colocó el centro. Alexis Villalba despeja con la zurda. Complementa la salida. Va, es para el conjunto de Luqueño. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Argentina-Brasil, el martes en el estadio más monumental. A las 21 horas, el árbitro del encuentro será el colombiano Andrés Rojas. En el bar estará su compatriota John Pedormo. Se viene Ferreira, la salida para Luqueño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Con todo cargando el equipo del Sportivo Luqueño que va por el empate. Llegamos a los 26 prácticamente de la etapa complementaria. Marcelo Pérez gira, quiere llevar el centro. Impacta la pelota en Vargas. Pedían córner. ¿Qué dice el árbitro? Que habrá saque de meta. Muy bien, gracias Germán. Tiro de portería. Es para el equipo de Guaraní. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Con esto se va colocando segundo Guaraní con 19-7 del puntero Libertad. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Levanta la pelota Alfredo Aguilar, va el largo balonazo con destino de Marcelo Pérez. Vargas anticipa, el rebote para Rodi Ferreira, pica sobre la derecha, buena descarga para Elvio Vera, el mano a mano con Cantero, le cuesta a Elvio Vera, pierde la pelota, impaciente el público de Luqueño en preferencias, el balón de Aldo Maíz, mueve en su terreno Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. Insiste legendario con Céspedes, el mano a mano allí con Iván Torres, la pelota de Mansur. En campo rival quedó tendido un futbolista legendario, el árbitro deja seguir. Saca como puede Pablo Aguilar. Se viene de contra Luqueño con Brian Ayala. La presión Luis Martínez, Santa Ayala que va al piso. Falta, dice el juez. No, dejó seguir, reclama Morinio. Y Guaraní quiere el segundo con Fernández. Con Tokio, te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Elvio Vera y la salida, el contragolpe de Luqueño. Se muestra Auche con la pelota. Auche perdió tiempo. Impaciente el público de Luqueño, niño, Acaba de ingresar en este segundo tiempo y no tiene esfuerzo por la pelota. Pierde allí en el momento y es para que el hincha reclame esto.
porque de boca sí, fácil, le reclama cualquier cosa al árbitro y en esta, de forma fácil, inocente, pierde la pelota Auche. Señores, balón que corresponde, que favorece a Guaraní. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tú te ves, te sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Alcanza Oliveira, llegó, pero picó larga. Está cansado Oliveira, eso se nota en el futbolista de Luqueño, que pasó a jugar ahora sobre el lado derecho. Toda la etapa complementaria desde el inicio sobre el costado izquierdo, ahora por orden de Molinigo a la derecha y le cuesta a Luqueño niño. Sí, y amarilla para allá, la verdad, Germán. Sí, justamente por quien había intercambiado o con quien había intercambiado posición Elvio Vera, Brian Ayala, que está jugando ahí por el costado izquierdo. Él había quedado reclamando una falta por parte de Daniel Pérez. Y como no le cobró la falta, el árbitro, el juez central, Juan Gabriel Benítez, se levantó y le gritó con todo al cuarto árbitro, Samuel Morales. ¿Cómo no viste? Cosa por el estilo. Le gritó al cuarto árbitro. De esto fue informado el juez central, Juan Gabriel Benítez, y por eso fue amonestado el recientemente ingresado Brian Ayala. Pelota para Guaraní. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cerca de los 30, etapa complementaria. Gana Guaraní 1-0. Lleva tus repuestos con descuentos ahora. Exclusivo para Hyundai o Isuzu. En repuestos Automotor, Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Compra al mayor y hace que tu dinero rinde más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Luis Martínez cierra por el medio para el conjunto de Guaraní. Por abajo para Daniel Pérez, otra vez con Martínez. Toca Guaraní en su terreno. ¿Cuánto más de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Vargas no quiere saber nada de la pelota. Balonazo largo a un costado lateral en su terreno para el equipo de Luqueño. En Punto Farma contamos con la vacuna 4 cepas hasta el 31 de marzo con 20% de descuento en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertos tenés 20% de descuento más una mochila de regalo. Con tarjeta crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Ángel Benítez pierde la pelota y se viene con todo el conjunto de Guaraní cruzando mitad de terreno. Se animó López. El árbitro dice que habrá pelota en ataque para Guaraní, que controla el partido y gana 1-0. Chile-Ecuador el martes en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago a las 21 horas. El árbitro del encuentro será el uruguayo Gustavo Tejera. En el bar estará su compatriota Andrés Cuña. Se va recuperando. ¿Quién es en Guaraní? ¿Es López? No es Mario López. Aldo Maíz, que había quedado sentido luego de un choque con Iván Torres, quien también quedó sentido, pero se recuperó antes. Saque de costado para Guaraní en ataque. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Maíz de vuelta en el piso. ¿Y cómo se enojan los futbolistas de Luqueño con el árbitro? ¿Y la tarjeta para quién en Luqueño? Para el 5, Alexis Villalba, por falta de Aldo Maíz. Retrotrajo en realidad la jugada, o más bien se acuerda de la falta que había cometido Brizuela. Villalba, mejor dicho, Alexis Villalba, sobre el jugador Aldo Maíz, otra vez víctima de una falta, el volante de Guaraní. Lo que pasa es que había dejado pasar, el árbitro había dado ley de ventaja porque estaba en posición de ataque Guaraní, por eso la amonestación. De todos modos, va a ser salida para el conjunto que oficia de local hoy en Itagua. Salida para Luqueño. Diseña tu éxito en la UTIC. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Cerca de los 33, segunda etapa, se viene con todo
todo Julio Báez para el conjunto auriazul. Descargando por la derecha para Rodi Ferreira. Para atrás con Pablo Aguilar. Luqueño no se rinde. Quiere el empate. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Flores. Mañana se cierra esta fecha 10-19-30 en Villa Elisa, Tembetarienta, Meliano. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanyang volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirla en nuestro showroom. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Auche sobre la zona derecha. La pelota le va quedando por ahora. Atención. En mitad de terreno Julio Báez perdió. Auche reclama una falta. No existe para el juez. Cantero no se complica. Juega corto con Mansur. Va tocando Guaraní. Mueve en su terreno legendario. En José Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber Oficial. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Tuvo una clara Luqueño en la segunda etapa, esa es la realidad, ¿eh? No tuvo chances, ingresó Auche, Brian Ayala también. Tiene jugadores que de repente en un chispazo no pido mucho fútbol, pero de repente en una puede generar, pero poquito de Luqueño en este segundo tiempo. Así todo, la diferencia es de un solo gol, así que veremos qué puede salir aquí. Se equivocó grande Brian Ayala. Un pase totalmente atrás cuando estaban tres compañeros enfrente. Se viene Guaraní de contra. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota de Mansur. Buen cambio de izquierda a derecha. Sobre la banda derecha aparece Pérez. Intenta. No llegó Céspedes. Confusión entre Pérez y Céspedes. Es lateral finalmente para Luqueño en su terreno sobre el sector izquierdo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Rodi Ferreira levanta la pelota, le va quedando a Elvio Vera, que bien bajó para Marcelo Pérez. Pérez pierde, frágil Pérez ante López. Cómo se enoja el público con Marcelo Pérez. Saque de costado, en ataque para Luqueño. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Fieles oyentes, los muchachos de Cartola ya están esperando el comienzo del Brasileirão. El próximo fin de semana arranca el Brasileirão, así que ya están atentos los muchachos preparando sus equipos para el Cartolão correspondiente que se viene. Entonces, de paso, yo tengo que salir del fondo. Fui una especie de, en mi primer año penúltimo, pero siempre es una primera vez, así que este año prometo estar en los primeros lugares. Saludos a los muchachos de Cartola, siempre en sintonía. Está ganando Guaraní 1-0. En el Electroban Fiore Mundialista, comprando TVs de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Si tu vehículo es genial, tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se va metiendo Iván Torres dentro del área, no tiene perfil y comete falta. Infracción, impaciente el público de Luqueño. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Guaraní. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, así lo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se pone muy. Va a sacar Servio sin apurarse, se entiende porque está ganando el legendario 1-0. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender el inglés en Wizard es wow. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Va cargando Guaraní con Céspedes, quiere liquidar el pleito. Céspedes para Guaraní, piso el área. Pico larga, saca Pablo Aguilar. Balonazo largo, le regala el balón. Atención a Cantero. Cantero juega por abajo para Maidana, otra vez para Cantero. Se mete ahora Mansur. Mansur en las puertas del área, va a rematar. Prefiere el pase corto para Maidana. Maidana otra vez con Mansur buscando el segundo Guaraní. El viernes 28 de marzo arranca. Aguardame, segundo en camino. Vino. Está afuera. Afuera, solo era gol de Cantero, lo que desperdició el volante legendario, niño. Se lamenta, Chiqui. Le miro ahora el Chiqui y hace con el escalón del brazo. Y cómo no se dio eso, al igual que varios hinchas de Guaraní. Era buena la chance para Cantero, tenía el partido cerrado en esta Guaraní.
se metió solito casi en las narices de Aguilar, ángulo cerrado de cierto, zurdazo, pero le dio muy abajo ese balón sobre el travesaño. Magnífica chance para Guaraní que está perdonando. A veces este tipo de partidos manda mensajes. Cuando no cerrás, no hace mucho el rival, cuidado que le da vida a Luqueño y en una le puede llegar a empatar. Está ganando Guaraní 1-0. El viernes 28 de marzo arranca el campeonato de la división intermedia en el estadio Emiliano Kepsi. A las 18 horas juegan Independiente Campo Grande y Encarnación. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambios en Guaraní. Sí, se van Fernando Fernández y también Aldo Maíz. Entra con la casaca 35 Alan Pereira y hace lo mismo el número 21 Bruno Piñatares. Segundo y tercer cambios de Francisco Arce en el conjunto visitante. Reiteramos, entra con el 21 Bruno Piñatares y con el 35 Alan Pereira. Se van de la cancha Aldo Maíz y el goleador de la noche Fernando Fernández. Está ganando Guaraní 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Salida para Luqueño que quiere el empate. Gana Guaraní con el gol de Fernando Fernández 1-0. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota a mitad de terreno se muestra en ataque allá la falta. Tendrá un tiro libre importante, interesante. Luqueño sobre el sector izquierdo en ataque. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para vos. Brian Ayala y la ejecución. Luqueño sabe que le queda poco, señores, al partido. Va por el empate el equipo de Morínigo. Está cayendo 1-0 aquí en Itagua, fecha 10 del torneo Apertura. Vuelve a dar la orden el árbitro del partido, Juan Gabriel Benítez. Ayala va a punta, busca la cabeza de Villalba, de Pablo Aguilar. Balón viene arriba, Sergio. Atento, se queda con la pelota, no queda legendario. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Saque de meta para Guaraní. Catedral Weekend es del 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechugas de Pechugón. Luis Martínez con la pelota jugando por el medio. Se muestra con el esférico. Alexis Cantero para Mansur. Otra vez con Cantero. Sobre línea central, Piñatares, el Charrúa. Va el uruguayo para Mansur. Antes, disculpa que te pise. Lo único que falta, se tiran cosas entre los barras de Luqueño. Porque en la platea hay un grupito de la barra de Luque y los Chancholigan detrás del otro lado. Hasta distanciados se tiran cosas. Increíble lo que pasa con esta gente. Gente entre comillas. Pero hace rato que ya hay una interna grande entre las barras, se comenzaron a tirar cosas los Chancholigans y los de la barra de Luque. Y aquí es donde tienen que aparecer los cascos azules y compañía. ¿Dónde están los cascos azules? Aquellos policías que están separando. Rápido ya a liberar uno y otro sector. Un grupo no pasan de 30, los de la barra creo que como máximo están 30, Chancholigan 7 más. Entre ellos se están tirando cosas, inclusive hay una niñita chiquitita allí en esa zona de la platea. De no creer. Que va corriendo ahora, auxiliada por la madre, por la tía. Increíble. Pelota para Luqueño. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa del 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Gana Guaraní 1-0 Huascucho. Se produjo el último cambio en el Sportivo Luqueño, entra con el 25 Jonathan Ramos, se pone de la cancha Iván Torres. Repetimos, último cambio de Morínigo en Luque, adentro el 25 Ramos, afuera Torres. Informó. Personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gana Guaraní 1-0. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell Adelitas. Energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saega.
El árbitro le indica serio que juegue, que se apure. Gana Guaraní, 43 prácticamente de la etapa complementaria. Así como el Albirroja deja todo donde cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomel Automotores, redes JMC Paraguay. Sube Céspedes sobre la banda derecha, alcanza Céspedes, lo liquida Guaraní, centro, está Cantero para el gol de Mansur. Le queda el gol a Adán Pereira, no puede rematar. Piñatares, buena descarga para Mansur, cabecera del área. Mansur y el mano a mano con Pablo Aguilar. Mansur encaró, perdió, recuperó, va a tirar, poste. Gol. Banderín arriba, anulado el gol. Anulado el gol de Mansur por posición adelantada, me imagino, de Mansur. Sí, es un horrendo gol, pero esto le da vida a Luqueño. Igual se va a analizar. Se va a analizar seguro ese movimiento. Levantó el banderín, muy seguro que era posición adelantada. Pero veremos qué pasa y esto se va acabando. ¿Cuánto le queda el partido? 43 de juego. Estilo libre para Luqueño. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info en serrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Mopasa. De momento y revisión, señores. Por ahora gana Guaraní 1-0. Con Banco Cobra, con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. Si estás pensando en cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online de Caja Mutual. Juegue, le dice el árbitro del partido, Alfredo Aguilar. Fue anulado por posición adelantada. El gol de Mansur, gana Guaraní 1-0. Pablo Aguilar ya convertido en un volante en ataque para el equipo de Luqueño. Sube Marcelo Pérez, no alcanza. Es saque de costado en su terreno. Salida para Guaraní. Sin lugar a dudas, la noticia del momento, la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre Olimpia y el jugador Antonio Vareiro, cuyo comunicado ya lo había leído el compañero Jorge Sosa. Pelota desde el fondo, señores, lo hace Maidana. 44, gana Guaraní 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Ecopetrol. Acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada cuádruplicas y con Elite S10 triplicas. Copetrol, ¡vamos! Sube Rodi Ferreira, carga Ferreira, ganó fondo de cancha, va Luqueño, centro. Todos los centros a las manos del arquero serbio de Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros hay. Indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. ¿Cuánto más? 6 minutos, hasta el minuto 51 va esta etapa complementaria. Pelota de Serbio, saca el arquero legendario. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Sacando Pablo Aguilar, lo busca desde el fondo, sobre mitad de terreno va Marcelo Pérez, pierde la pelota, buena cobertura de Mansur. Mansur y el contragolpe ahora sobre la zona derecha para Céspedes. Guaraní ya logró varias situaciones, va Mansur de vuelta, manda centro para Cantero, despeja Rodi Ferreira, falta en ataque o no, deja seguir el árbitro. Va Pablo Aguilar recuperando la pelota para Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sarizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. Pablo Aguilar va de 9, sube Ramos, avanza Ramos, lo puede empatar Luqueño dentro del área. Ramos vino. ¿Qué hizo Ramos? ¿Podés explicarnos, niño? Era para el centro, sencillo, se fue de 1-2 el centro, buscó el paso del compañero, pero fue un pase cortito allí que le termina complicando. Por lo menos estaban 4 hombres de Luqueño para esperar el centro. Se termina equivocando, dio un pase a medias. Originó esto, una contra de Guaraní que casi marca el segundo y una amonestación allí porque lo tuvieron que bajar al hombre de Guaraní. ¿Fue Ángel Benítez? Sí, le pegó una patada fuerte abajo a Luis Martínez. Ángel Benítez entonces es el 6º amonestado en lo
lo que va del partido en el conjunto luqueño. Estilo libre en ataque para Guaraní. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Se está yendo de a poco el partido con victoria legendaria aquí en Itagua 1-0. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Comecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Error de Auche, le regaló a Luis Martínez. Puede estar el gol de Guaraní, aunque Martínez pierde tiempo. No aprovecha los espacios el legendario que sigue ganando 1-0. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Probaste, ¿te gusta? Ramos recuperando la pelota ante la marca de césped. Se viene Luqueño, 48, le quedan 3 al partido. Ramos en mitad de terreno, está solo sobre la derecha Brian Ayala. Es que Ramos no levanta la cabeza y se enoja el público. Va Elvio Vera con el balón. Luqueño con todo. Se mete Elvio Vera otra vez para Ramos. Va a enviar el centro. Ramos frágil. Gana un lateral cerca del banderín. Costado izquierdo para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desesperado Luqueño busca el empate. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Guaraní. Los últimos, ya que introduce Francisco Arce en el conjunto visitante, entra con el 15, Thiago Servín, y con el 6, Gustavo Marecos. Se van de la cancha Alexandro Maidana y también Alexis Cantero. Repetimos, entran con el 6 Marecos y con el 15 Servín. Se van de la cancha Maidana y Cantero. Y el empate luqueño. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinton. Chacomer, respaldo total. Ayala y el centro, corre Auche. Le va quedando Pablo Aguilar. ¡Tira! Pega en el recién ingresado Servín, tiro de esquina sobre la banda derecha para el equipo de Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Reclamaban una mano dentro del área, pero el árbitro deja seguir. Le pega Uche. Vera por lo menos que estaba reclamando la mano y veremos, pero tiro de esquina por lo menos. ¿Cuánto va? Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Luqueño 0, Guaraní 1. Y su seguros Chaco. Auche y el centro, saca Servio. El rebote le va quedando a Ramos. Ramos con la pelota otra vez con Auche. Centro con la zurda, frágil. Ángel Benítez dentro del área, busca Marcelo Pérez. Pérez con Ángel Benítez. ¿Qué hace Ángel Benítez? Se le va a ir la pelota, pierde el balón. Mal partido de Ángel Benítez. Saca desde el fondo como puede la defensa de Guaraní. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tu TV te sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por... ...177. El centro de Ferreira, ya la de cabeza, atento, serio. Me parece que fue lo último, niño. Sí, una de las últimas. Salí con Rodi ganando sobre el sector derecho. Hace el giro correspondiente y de zurda saca el centro. Peina muy bien Brian Ayala, pero atento, seguro como en toda la noche. El arquero serio que se queda allí a vivir en el campo para ganar algunos segundos. Esto está terminando. Lleva el partido, gana Guaraní 1-0. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCAT Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribí y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Balan Pereira con Ferreira. Final. Final del partido, final del juego, señores, aquí en Itagua. Fecha 10 del torneo, apertura, lo ganó Guaraní, lo ganó el legendario. Luqueño 0, Guaraní 1. Relató Jorge Casal. Antes de ir al comentario final de Jorge el Niño Sosa, voy contigo, Germán.
Gracias, Jorge. Voy a acercar acá a los hinchas del Sportivo Luqueño, a ver si quieren hablar. La verdad que se van molestos por lo que no pudo ser. Se volvió a la senda de las derrotas el conjunto del Sportivo Luqueño. Amigo, para fútbol a lo grande, ¿qué se puede decir de esta derrota? ¿Venía bien el equipo? ¿Inesperada se puede calificar así? Y volvimos a la realidad. ¿Estamos? ¿A la realidad? Sí, perdemos todo.